Buenas, hoy les voy a hablar sobre la Revolución Industrial, exactamente sobre la reforma agraria de 1969. Nosotros somos el Grupo 8, conformados por Javier Micha Valeria, Leila Condori Clayton Frank, Romero Borja Rodrigo Manuel, Rojas Falcón Úrsula Dalila y quienes habla Aquino Torres Fabián Estefan. Nosotros sostenemos una postura en contra de la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Ese proceso fue presentado como una transformación para alcanzar justicia en el ámbito del campo, pero en realidad representó una medida autoritaria y desorganizada en nuestro país, con consecuencias negativas en distintos aspectos, como es el político, social y económico. Entre 1969 y 1979, el Estado explotó más de 9 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola cultivable en el país, afectando así a 15.826 fundos. Según el Instituto de Estudio Peruano, el IEP, más de 360.000 personas fueron beneficiadas formalmente, pero la mayoría carecía de recursos, asistencia técnica y capital para mantener la producción. Esa falta de planificación generó una caída prolongada en la productividad agrícola, el abandono de tierras y una crisis económica en el campo. En este video explicaremos por qué la reforma agraria no fue beneficiosa para el país y cómo con sus consecuencias frenaron el desarrollo nacional durante décadas. Consecuencias políticas. Políticamente, la reforma agraria fue una imposición autoritaria. No fue resultado de un proceso democrático, no de un derecho militar que eliminó el sistema de haciendas sin la participación de los campesinos en la toma de decisiones. El régimen de Velasco Alvarado creó las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrarias de interés social, pero ambas estructuras quedaron bajo el control del Estado. Los campesinos no obtuvieron autonomía ni poder real, sino que pasaron de depender del terrateniente a depender del aparato burocrático estatal. Además, se persiguió la posición política y se censuró la prensa, lo que demuestra que la reforma fue parte de un proyecto de control político, y no de verdadera justicia social. Según el historiador Antonio Zapata, este proceso reemplazó el poder económico oligárquico por el poder militar y estatal, sin democratizar realmente el campo. La concentración del poder político impidió el surgimiento de instituciones rurales sólidas, y cuando el gobierno de Morales Bermúdez asumió en 1975, muchas cooperativas ya estaban en crisis o endeudadas, mostrando el fracaso del modelo desde su diseño. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria provocó un fuerte impacto negativo en el agro peruano, como consecuencia de las exportaciones masivas. El Estado quitó tierras a los antiguos propietarios sin brindar el capital ni la tecnología necesaria a los nuevos dueños. Esto generó que muchas cooperativas agrícolas no pudieran sostenerse y terminaran endeudadas por más de 800 millones de dólares hacia fines de los años 70. Debido a estas malas gestiones, la producción agrícola cayó en promedio de un 25% durante la década de 1970, a pesar de que, según el Ministerio de Agricultura, en 1970 el Perú tenía una de las agrícolas más productivas de Sudamérica. Como resultado, el país tardó 30 años en recuperar su PBI agrícola previo a la reforma, según el portal agraria.p en el 2020. Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú informó que el sector agrícola pasó de presentar el 13% del PBI a solo el 7% durante los años 80, lo que evidencia una fuerte caída. En consecuencia, la productividad se desplomó y el Perú pasó de ser exportador de productos como el algodón y el azúcar a convertirse en importador de alimentos básicos. Esto afectó directamente el empleo rural y desequilibró la balanza comercial, como también debilitó la estabilidad económica del país por más de 2 décadas.
En el aspecto social, la reforma agraria tampoco logró los objetivos que prometía. Si bien miles de familias recibieron tierras, la falta de apoyo técnico y financiero impidió que mejoraran su calidad de vida. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre 1972 y 1981, la pobreza rural aumentó de 60% a 70%. Las nuevas comunidades campesinas, creadas a partir de las expropiaciones, no contaban de los accesos a servicios básicos, carreteras ni mercados. Muchas familias se vieron obligadas a vender o abandonar sus parcelas, lo que incrementó la migración hacia Lima y otras ciudades. De hecho, el censo de 1981 muestra que la población urbana creció un 32% respecto a 1972, evidenciando que la reforma agraria aceleró el éxodo rural. Esta migración masiva contribuyó al crecimiento desordenado de los asentamientos humanos y al aumento del desempleo urbano. En lugar de empoderar al campesino, la reforma agraria profundizó la desigualdad y debilitó la estructura productiva del campo, generando una dependencia crónica del Estado. En conclusión, la reforma agraria de 1969 fue un proceso fallido que dejó secuelas políticas, económicas y sociales duraderas. Su carácter autoritario eliminó la participación democrática. Su falta de planificación destruyó la productividad agrícola y sus resultados sociales agravaron la pobreza rural. Diversos estudios del Instituto de Estudios Peruanos en 2021 y del Banco Mundial en 2016 coinciden en que las políticas agrarias posteriores tuvieron que reconstruir las bases económicas que la reforma había desmantelado. Incluso, décadas después, el país aún enfrenta las consecuencias de ese desorden estructural: fragmentación de la propiedad rural, baja inversión en tecnología y persistente desigualdad entre campo y ciudad. Por todo ello, sostenemos con firmeza que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. Lejos de promover justicia social, generó ineficiencia, empobrecimiento, independencia, afectando el desarrollo del país por generaciones.